Hoy partiremos hablando de tamaños. ¿Imaginaste alguna vez lo grande que son los objetos que flotan en el universo? ¿Qué tan grandes crees que son? ¿Tienes alguna idea? Veamos algunas comparaciones entre estrellas y planetas. Mercurio, con un diámetro aproximado de 4.900 kilómetros. Marte, 6.800 kilómetros. Nuestro planeta Tierra con 13.000 kilómetros de diámetro, y seguimos creciendo. Imagina qué tan grande es esto. La estrella Canis Majoris tiene un diámetro aproximado de 2.000 millones de kilómetros. Si fuéramos un pasajero en un aeroplano volando alrededor de esta estrella a 900 kilómetros por hora, nos tomaría 1.100 años en dar una sola vuelta. Lo curioso es, si no hemos logrado llegar a esos lugares, ¿cómo se conocen esos tamaños? ¿Cómo fue posible calcularlos? Desde tiempos remotos, el hombre se sintió maravillado con el cielo nocturno. El movimiento de los cuerpos celestes llevó a la humanidad a plantearse muchas interrogantes y también a buscar la solución. Es así como las grandes civilizaciones desarrollaron profundos y avanzados estudios en la astronomía y la matemática, ayudados de su polígono más simple, el triángulo, y sus relaciones entre lados y ángulos, a lo que hoy llamamos trigonometría. El primer antecedente histórico de la trigonometría lo encontramos en el problema 56 del Papiro de Ring, escrito aproximadamente en el año 500 a.C. Sin embargo, se le conoce a Hiparco de Nicea como el padre de la trigonometría. La trigonometría es la rama de la matemática que estudia la relación entre los lados de un triángulo y sus ángulos. Nos sirve para calcular distancias sin la necesidad de recorrerlas. Para comenzar a estudiar la trigonometría es importante que recordemos algunos aspectos de los triángulos, entre ellos su clasificación. Recordemos que un triángulo, de acuerdo a la medida de sus ángulos interiores, se puede clasificar en triángulo rectángulo, cuando tiene un ángulo recto, en triángulo acutángulo, cuando sus tres ángulos interiores son ángulos agudos, o triángulo obtusángulo, cuando uno de sus ángulos interiores corresponde a un ángulo obtuso. Particularmente en el trabajo con la trigonometría, hablaremos sobre el triángulo rectángulo. Además, debemos saber que en un triángulo se reconocen sus elementos primarios, partiendo por el vértice, al cual se nombrará con letras mayúsculas. En este caso, nuestro triángulo rectángulo ABC. Identificamos también sus lados, a los cuales nombramos con letra minúscula opuesta al vértice, lado A, lado B y lado C. A los lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo se le conocen como catetos, y al lado mayor y opuesto al ángulo recto se le reconoce como hipotenusa. En este punto debemos recordar a un personaje destacado de la trigonometría y la geometría en general, Pitágoras. Pitágoras estableció una relación entre la medida de los lados de un triángulo rectángulo, asegurando lo siguiente. Pitágoras dijo que la suma de los cuadrados de sus catetos era igual al cuadrado de la hipotenusa. Recordemos cómo se trabajaba en un ejemplo. Tenemos el triángulo rectángulo ABC, rectángulo en C. Sabemos que uno de sus catetos mide 8, su hipotenusa mide 10 y nos están pidiendo calcular la medida del lado CA. Para eso entonces utilizamos el teorema de Pitágoras. 8 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Desarrollamos las potencias, quedando 64 más x cuadrado es igual a 100. Como en toda ecuación, el objetivo es despejar la incógnita, por lo tanto, restamos 64. De esta forma obtenemos que x cuadrado es igual a 36. En este punto nos encontramos con una ecuación cuadrática cuyas soluciones son más menos 6. Pero como se trata de un contexto geométrico,
siempre consideraremos la solución positiva, es decir, el cateto faltante mide 6. Tal como se mencionó en la introducción, desde los inicios la humanidad estuvo maravillada con el estudio de los astros. De esta forma es como se crearon instrumentos como el goniómetro, que medía el ángulo de apertura entre los astros al nacer y esconderse, instrumento que podemos comparar actualmente con nuestro transportador. Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas corresponden a la relación entre un ángulo agudo determinado del triángulo rectángulo y la comparación por medio de división entre sus lados. En este punto ya comenzaremos a utilizar la geometría para encontrar longitudes en un triángulo rectángulo dada la medida de un lado y un ángulo agudo. Para esto es importante considerar lo siguiente. Si tenemos como referencia al ángulo agudo alfa, entonces diremos que n es el cateto adyacente y m es el cateto opuesto. Si en cambio nuestro ángulo de referencia es el ángulo beta, entonces diremos que m es el cateto adyacente y n es el cateto opuesto. De acuerdo al goniómetro, en la apertura de la perspectiva visual del movimiento de los astros se forman triángulos rectángulos como el que se muestra, donde A corresponde al cateto que cae perpendicular a la línea horizontal y B corresponde a la base de este triángulo. De este modo es como se reconocen las diferentes relaciones. Diremos que la relación que existe entre el ángulo de apertura, el segmento de cuerda que cae perpendicular a la base del triángulo y su hipotenusa, lo llamaremos seno. Definiremos al seno del ángulo alfa como la razón entre el cateto opuesto al ángulo alfa y su hipotenusa. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. A la relación que existe entre el ángulo de apertura, el cateto correspondiente a la base del triángulo y la hipotenusa, la llamaremos coseno. Definiremos al coseno del ángulo alfa como la razón entre el cateto adyacente al ángulo alfa y su hipotenusa. Cateto adyacente partido por hipotenusa. Por último, a la relación que existe entre el ángulo de apertura y ambos catetos del triángulo rectángulo lo llamaremos tangente. Definiremos la tangente del ángulo alfa como la razón entre el cateto opuesto al ángulo alfa y el cateto adyacente a este. Cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Pongámoslo en práctica. Tenemos el triángulo CAB rectángulo en C, cuyos ángulos agudos son 20 y 70 grados respectivamente. Además contamos con la hipotenusa. Recordemos que las razones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Si me pidieran trabajar con el ángulo de 20 grados para reconocer el segmento BC, entonces diríamos que el seno de 20 es igual al lado BC partido por la hipotenusa que mide 12 centímetros. De esta manera, tenemos el cateto opuesto partido por la hipotenusa. 12 que está dividiendo pasa multiplicando y me quedaría que 12 por el seno de 20 es igual al segmento BC. Podríamos dejar la expresión de esta forma o ayudarnos de la calculadora y calcular el seno de 20. El seno de 20 es aproximadamente 0,34. Por lo tanto, BC es igual a 12 por 0,34, es decir, el segmento BC mide aproximadamente 4,08 centímetros. Si en cambio me pide la medida del segmento AC, entonces, siempre mirando desde el ángulo de 20 grados, debo reconocer que el segmento AC corresponde al cateto adyacente y cuento con la hipotenusa. Por eso es que esta vez trabajaré con la razón coseno. De esta forma, el 12 que está dividiendo
pasa multiplicando y obtenemos que el segmento AC es igual a 12 por el coseno de 20 grados. Nuevamente, podríamos dejar esta expresión de esta forma o ayudarnos de la calculadora y encontrar que el coseno de 20 grados es aproximadamente 0,94. De este modo, el segmento AC es igual a 12 por 0,94, es decir, el segmento AC mide 11 centímetros con 28 centésimas. En los ejemplos anteriores, las soluciones las encontramos utilizando una calculadora, pero no siempre será necesario. Existen algunos ángulos notables para los cuales las razones trigonométricas están determinadas. Estos son los ángulos de 30, 45 y 60 grados. Todas estas cantidades pueden ser demostradas en el trabajo con una circunferencia unitaria y ayudados de figuras geométricas como el cuadrado y el rectángulo, acompañados del teorema de Pitágoras. De este modo, para completar esta tabla, los invito a recordar y comprender el siguiente método: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Partimos todo en 2 y luego le aplicamos la raíz cuadrada al numerador. De esa forma, el seno de 30 grados es igual a la raíz de 1 partido en 2, es decir, 1/2. El seno de 45 es igual a la raíz de 2 partido en 2 y el seno de 60 grados es igual a la raíz de 3 partido en 2. Del modo similar, tenemos el coseno. El coseno de 30 grados es igual a la raíz de 3 partido en 2, el coseno de 45 grados es igual a la raíz de 2 partido en 2, y el coseno de 60 grados es igual a la raíz de 1 partido en 2. Por último, en el caso de la tangente, estos valores corresponden a tangente de 30 grados, raíz de 3 partido en 3, tangente de 45 grados es igual a 1, y la tangente de 60 grados es igual a la raíz de 3. Esta tabla nos acompañará en el desarrollo de esta unidad, así que es muy importante que logren comprender cómo se construye. Ejemplo, tenemos nuestro triángulo rectángulo PQR, rectángulo en P. Sabemos que uno de sus catetos mide 9 centímetros, su ángulo interior agudo mide 30 grados y nos están pidiendo la medida de la hipotenusa, en este caso X. Entonces, ¿qué razón tendríamos que utilizar? Destaquemos las medidas que tenemos. Me piden la hipotenusa, tengo el cateto adyacente y cuento con el ángulo de 30 grados. Por lo tanto, si pensaste en la razón coseno, estás en lo cierto. Recordemos que el coseno relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. En este caso, entonces tenemos que el coseno de 30 es igual a RP, que es el cateto adyacente, partido por X, que es la hipotenusa. Reemplazamos los datos en nuestra expresión. El coseno de 30 es equivalente a la raíz de 3 partido en 2. RP mide 9 centímetros y X se mantiene como la cantidad de incógnita. Nuestro objetivo es encontrar el valor de X, por lo tanto debemos despejarla. Para eso, pasaremos multiplicando X hacia el lado de la raíz de 3 y 2 lo pasaremos multiplicando hacia el lado de 9. De esta forma obtenemos que X por la raíz de 3 es igual a 2 por 9, es decir, X por la raíz de 3 es igual a 18. Para poder despejar X, la raíz de 3 que está multiplicando pasa dividiendo. De esta forma nos queda que X es igual a 18 partido en la raíz de 3. Posterior al proceso de racionalización, obtenemos que X es igual a 6 raíz de 3. De esta forma entonces sabemos que la hipotenusa de nuestro triángulo, RQ, mide 6 raíz de 3 centímetros. En el siguiente ejemplo nos muestran el triángulo rectángulo TUS, rectángulo en T. ¿Qué sabemos de este triángulo? Desconocemos su cateto X, TU, y conocemos su cateto TS que mide 15 centímetros. Todo esto en relación al ángulo de 60 grados que se muestra. De acuerdo a este ángulo,
X corresponde al cateto opuesto y 15 centímetros corresponde al cateto adyacente. De esa manera, ¿qué razón tendríamos que utilizar? Si pensaste en la razón tangente, estás en lo cierto. La razón tangente relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente, en este caso respecto al ángulo de 60 grados. Tangente de 60 grados entonces es igual a x partido por ts. Reemplazamos la información en nuestra expresión. La tangente de 60 grados es igual a la raíz de 3. Entonces, raíz de 3 es igual a x partido en 15. Nuestro objetivo es despejar la incógnita, por lo tanto el 15 que está dividiendo pasa multiplicando. De este modo, x es igual a 15 raíz de 3. Por lo tanto, el cateto TU de nuestro triángulo TUS mide 15 raíz de 3 centímetros. Razones trigonométricas en contexto. Es importante para el desarrollo de los problemas que tengamos claridad respecto a la siguiente información. En la situación tenemos dos personas que se observan, una desde una torre y otra desde un barco en el mar. El ángulo que se forma con la perspectiva visual de aquel que está en el bote se llamará ángulo de elevación. Cuando la línea de mira se encuentra sobre la horizontal, a este ángulo se denomina ángulo de elevación. Por otra parte, aquel que mira hacia el bote desde la torre, ese ángulo, le llamaremos ángulo de depresión. Cuando la línea de mira se encuentra bajo la horizontal, denominamos a este ángulo como ángulo de depresión. Estos ángulos de elevación y depresión son aquellos que se forman por la horizontal considerada al nivel del ojo del observador y la línea de mira, según que el objeto esté por sobre o bajo esta última. Con respecto a un observador, los ángulos de elevación y depresión constituyen ángulos alternos internos entre paralelas, por lo tanto, sus medidas son iguales. Esta información la utilizaremos para poder resolver problemas en contexto.